Estar bien quiere decir que uno respira, ¿eh? O sea, Así es, exactamente. pero con eso alcanza. Se tienen Con que eso cuidar. alcanza. Sí. Sí. Ya somos reliquias ya, así que. Guillermo, aprovecho de agradecerte el haber aceptado nuestra invitación a participar de este conversatorio. En verdad, un honor que nos esté acompañando. No, sí, era un placer de Muchas parte mía, gracias. digamos, y de ver caras amistosas por ahí. La Paola Kovacic. Hola, Paola. Hola, Paolita. Qué gusto saludar. De los libros. ¿Cómo está la familia, Paola? Muy bien, gracias. Qué bueno. Trabajando desde casa por este periodo. Ajá. Todo en la casa. Yo creo que Sí. no hay personas que estén sufriendo más que los geólogos. Exactamente. Sí, Estamos como gatos enjaulados. totalmente, sí. Es una tragedia pensar lo que está enseñando uno ahora en geología, sin microscopio, sin mirar la roca, sin ir a terreno. Sí. Es pobre lo que se puede enseñar, digamos. Terrible. Nilda, hola. Buenas tardes. Manilda. ¿No se te escucha, Nilda? Extraño porque no estás muteada. No. Hay un problema de audio ahí. Ya, pues vamos a esperar los minutos de rigor. 2 minutos más y vamos a comenzar. ¿Ya? En virtual somos más puntuales. Así que pueden aprovechar estos 2 minutos de saludarse, quienes no se han visto, prender sus cámaras, saludar a nuestros panelistas. Tania, ahí está la Tania. Reconozco a algunos estudiantes ahí de geología de la Chile. Ex estudiante. ¿O sí? No, estudiantes todavía algunos. Hay varios, Laura. hay varios ex estudiantes aquí, pues. Sí, también. Sí. Laura, ¿tú reconoces alguno de los tuyos, Zona Sur? Yo conozco reconozco algunos de los míos. Ah, ya, qué bueno. Sí. La idea era, no sé, tener panelistas también de las 3 macrozonas para también tener ahí sus fans. Seguramente tienen ahí tienen sus seguidores, seguidoras. La Claudia, Laura y Guillermo. Estamos como cohibidos, ¿no? No, es la timidez de las cámaras, no somos tímidos. Los geólogos somos geólogas y geólogas, somos medio ermitaños, ¿no? Como que nos gusta estar. Sí, sí, claro. Sí, No nos claro, gusta mucho la total. exposición, en general. Eso, Claro, hemos tenido que ir. eso. Rodrigo, hola. Ahora te vi. Rodrigo es nuestro ¿Yo? estudiante político. No, quizás que van a pensar. Nada, Bien, Rodrigo. muy bien, necesitamos ahí Claro que necesitamos. rostro más político. Es Gracias, importante. profesora, Sí, por sí. la referencia. Ya, Y también aprovecho de saludar a quien también conozco por ahí. ya, súper. Ya pues, estamos en la hora. Vamos a proyectar nuestra presentación de este evento. Tenemos ahí a nuestro maestro de ceremonia. Bueno, primero que todo, agradecerles a todos y todas quienes se conectaron hoy día a este conversatorio sobre divulgación de la geociencia. Nos pareció muy relevante el poder lanzar, poder realizar este conversatorio
y como decía, con representantes de las 3 macrozonas, norte, centro, sur, tenemos aquí 2 invitados, geólogos, geóloga, una periodista, y tenemos a nuestro moderador, ¿ya? Entonces, antes de darle la palabra a nuestro moderador, que va a llevar las palabras, va a presentar, Alejandro, si puedes avanzar una lámina. ¿Ya? Entonces, nuestro moderador va a ser nada más y nada menos que el presidente de la Sociedad Geológica de Chile, Álvaro Puig. Él tiene ahí, como pueden ver, un nutrido currículum, geólogo titulado de la Universidad de Chile, también tuvo estudios en el extranjero, ha ocupado altos cargos en instituciones en Chile, servicio Cernagiomín, ha sido galardonado Mente et Malleo en el año 2015 por su participación en el Laboratorio de Geocronología de Cernagiomín. Ha participado en proyectos de cartografía, ha publicado numerosas contribuciones en revistas nacionales e internacionales, ha trabajado muchísimo en la industria minera, también en su trayectoria ha formado parte de esta sociedad, la cual nos congrega en esta reunión. En especial quisiera destacar que este conversatorio es realizado, organizado por integrantes del grupo de geoética de la Sociedad Geológica y por el grupo de educación de la Sociedad Geológica. Y acá quiero destacar el tremendo esfuerzo de Paz Toledo, que nos acompaña, que está acá, que fue la persona que más esfuerzo puso para que esto pudiera concretarse, este conversatorio. Así que muchas gracias, Paz, en representación de toda la comunidad por ese esfuerzo de poder tener acá a estos panelistas, nuestro moderador y también todo este público interesado en la divulgación de la geociencia. Así que muchas gracias y ahí nos conocemos. Ya pues, sin más preámbulo, voy a dejar a Álvaro, quien va a moderar y va a llevar las palabras de este conversatorio. Álvaro, después van a estar en el siguiente slide las presentaciones, los perfiles de los panelistas, para que también te apoyes en eso, para presentar. Así que todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Luisa. Y te digo, personalmente siento una tremenda satisfacción el hecho que los grupos de especialidad y a los que no están tan familiarizados con esto de la Sociedad Geológica de Chile, una institución fundada en el año 62, yo aún estaba en la secundaria, creo que se llamaba en ese entonces, no es menor que todos estos grupos particularmente de jóvenes que aglutinan estas diferentes especialidades, que son a la larga los grupos que generan el contacto con la comunidad, que están en contacto con la academia, están en contacto con su empresa cuando son miembros de algún área de trabajo, es fundamental que se dé. Y en este caso particular, el grupo de educación y el grupo geoética son tremendamente activos y los felicito desde ya, antes de iniciar este conversatorio al respecto de un tema que es muy importante, ¿no es cierto? Porque ya hace un tiempo atrás el tema y ya lo dijimos en este preámbulo cuando conversábamos, los geólogos no somos muy especialistas en decir las cosas, siempre tenemos temor al público en general, ¿no es cierto?, a manifestar nuestras ideas. De hecho, incluso a mí que me tocó algunas labores de liderar grupos de exploración, es impresionante como incluso sus propios temas, donde ellos son los únicos que saben de su área de trabajo, no eran exponentes muy sencillos, no lo exponían en términos claros lo que habían visto, lo que habían logrado, cuando para mí era la necesidad fundamental. Bueno, en consecuencia, miraban este rol en este contexto y en el marco del Día Internacional de la Tierra, que se viene de aquí a un par de días más, tengo entendido, el 26, ¿verdad, Luisa? Estamos organizando... 22. Ah, ya, perdón, es este miércoles, no el próximo. Claro. Se está organizando este conversatorio para un poco analizar cuál es, primero, la motivación que tiene el geocientífico para difundir sus temas, ¿verdad? En lo personal tengo una opinión que es fundamental que la geociencia estén en la comunidad, porque la geociencia ayuda mucho a un mejor vivir. Te fijas en el tema de los recursos, de los
de la extracción de recursos naturales con todas las consecuencias que aquello lleva, de verdad, que miramos nuestro entorno y cerca del 80-90% de los materiales que están aquí provienen de un producto natural, de una extracción de algo, ¿no? Después tenemos que el geólogo tiene que mirar, entender y manejar lo que es el riesgo a la cual están sometidos ciertas comunidades porque se instalan en lugares geográficos en los cuales están amenazados por estos peligros geológicos y que pasan a ser desastres en el momento que afectan a las personas, ¿te fijas? Porque la naturaleza no tiene desastre. Yo siempre critico y converso mucho el tema respecto del desastre natural. No, la naturaleza no tiene ese desastre. Es la tierra la que se mueve así y esa es su forma normal de desarrollo y que sigue activa. Cuando hablamos de como geólogos, que las placas se movieron y qué sé yo, estamos hablando de tiempos muy pretéritos, sin embargo hoy día también hay movimientos naturales en la naturaleza, ¿ya? Entonces, creo que es re importante que en este evento, ¿no es cierto?, hagamos una conversación sentida, digamos, respecto de qué es lo que estamos pensando nosotros como geocientíficos respecto de la divulgación de nuestra geociencia y el rol que tendríamos como geocientistas en las fases educativas de la comunidad y para compartir con la sociedad en general, ¿te fijas? O sea, la planificación territorial es fundamental, el geólogo conoce esa dinámica y puede predecir. Ahora, el problema está que la predicción del geólogo siempre está en un marco de una probabilidad de ocurrencia. Y eso hay que también enseñar a la ciudadanía, a la gente, ¿no es cierto? ¿Qué significa la probabilidad de ocurrencia? ¿Verdad? En fin. Entonces, en este momento voy a dar paso. ¿Me puedes poner la siguiente lámina? Al doctor Guillermo Chong, profesor de profesores, definitivamente, ¿no es cierto?, geólogo de la Universidad de Chile, doctor de la Universidad Técnica de Berlín, es profesor del Departamento de Geociencia de la Universidad del Norte, hoy día aquí en este foro nos representa por el área norte, ¿no?, director del museo, y no solo director, sino instigador, promotor del Museo Geológico, profesor Humberto Fuenzalida, ¿no es cierto?, presidente de la Fundación de Geoglifos de Tapacay, asesor científico del proyecto PAR, Explora, el proyecto de los Explora. Y bueno, él es, creo, un exponente importante en temas de difusión. Tiene a su cargo, ha escrito varias cosas de difusión, no solo técnica, no solo para audiencia de pares, sino también para audiencia de estudiantes y con una gran motivación cuando yo leí sus primeras publicaciones respecto de cómo él le enseñaba a sus nietos, que era la geología. Me encantó mucho, una muy buena forma de mirar el tema, ¿no? Ahora, evidentemente por sus valiosas contribuciones a la geología nacional e internacional, ha sido condecorado con distinciones como la medalla Juan Briggen, ¿no es cierto?, el caballero de la Ancla de Antofagasta, el doctor honoris causa de la Universidad Católica del Norte, ¿no es cierto?, el premio de la Academia Mundial de los Países en Desarrollo para la divulgación en las ciencias de Latinoamérica y el Caribe, ¿ah?, y premio NASA por investigaciones referentes a la geociencia. Recientemente fue homenajeado con un libro que se resalta su legado, su legado como docente. Mira qué interesante, perdona Guillermo, no sabía este último punto, que creo que es fundamental también, como investigador, como generador, como divulgador científico. Te agradezco que estés aquí con nosotros, y la organización de este evento es que cada cual de ustedes en el panel, porque podemos contar también como panel, tenemos a Laura Hernández, ¿verdad?, que es doctora de la Universidad de Concepción, representante del área norte, perdón, del área sur, el área de Concepción, ¿verdad? Ella es geóloga de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina, es un magíster en Ciencias de Geología, Universidad de Chile, y doctorada en Ciencias de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por lo tanto, ya se ha paseado por este cono sur con grandes extensiones. La profesora
hoy día del Instituto de Geología Económica y Aplicada de la Universidad de Concepción, especializada en microanálisis y química mineral, con 30 años de experiencia en docencias de pre y posgrado, ¿verdad? Yo trabajé con ella en algunos trabajos que hicimos de investigación en los recursos minerales de Codelco, estuvimos trabajando ahí y discutiendo bastante respecto a los minerales de alteración. Actualmente es directora del proyecto Explora, Catálogo Cultura CTI, catálogo cultural, ¿no es cierto?, donde descubrimiento de nuestro planeta entre capas y placas. Es una muy buena iniciativa, está dentro de la línea de la difusión, dirigida a niños de cuarto año básico de colegios públicos con altos índices de vulnerabilidad escolar. Pertenece al Servicio Local de Educación Andalién Sur, que abarca las comunas de Concepción, Chiguayante y otras de la región. Definitivamente ella es una comunicadora, su derivar en el tiempo ha ido a transmitir, a comunicar, porque transmitir es distinto a comunicar, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa es comunicar. Después este foro está formado también por Claudia Fará, y Claudia Fará es una periodista, en términos reales, ella es licenciada en Comunicación Social de la UNIAC, ¿no es cierto? Un máster en filosofía, un máster filosofía, perdón, en política y economía, filosofía y asuntos públicos de la Universidad de York en Inglaterra. Motivada por la divulgación científica, es la creadora y responsable de los proyectos del programa de radio semanal sobre ciencias de la Tierra, el programa denominado Rocadictos, en la radio de la Universidad de Chile, de todos los miércoles en la tarde, donde académicos de la Universidad de Chile presentan investigaciones en formato humorístico. Actualmente es la coordinadora de comunicaciones del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, colaboradora por más de 7 años del diario Las Últimas Noticias, actualmente todavía está, en donde está vinculada aún, ¿no es cierto?, con temas de ciencia, salud, además de una década en la revista de Comunidad Palestina, no me sale la palabra de la unidad, Al-Damir, creo que es el nombre, Al-Damir. En fin, como ven aquí, los 3 panelistas tienen una experiencia desde el punto de vista de ser geocientífico, en el punto 1, segundo, desde el punto de vista de ser comunicador. Yo puedo hablar por Claudia en este aspecto, que me ha tocado trabajar temas con ella, en la cual ella ha sido la líder para que algo se tenga que exponer de nuestra geociencia. Y siempre te hace una pregunta clave, en la cual uno como geólogo no es capaz de responder de inmediato, que lo razonas después y tiene toda la razón, digamos, para seguir adelante. Entonces, la organización de este evento se da con este panel, con estas 3 personas que nos van a exponer en sus experiencias y sobre todo en el foco de lo que significa ser profesional de la comunicación o de las geociencias. ¿Cuál es el rol que esta temática, esta ciencia de la naturaleza, cómo la podemos hacer llegar a la comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué tan convencidos estamos que es necesario que esté en la comunidad estos conceptos, ¿verdad? Y con ello vamos a comenzar con don Guillermo Chong. Don Guillermo, tendríamos entre 7 y 10 minutos de presentación, de comentarios al respecto. Posterior que se hayan hecho las 3 conversaciones, vamos a hacer un coloquio, una conversación, pero creo que es conveniente que si habría alguna duda dentro del desarrollo de la exposición de cada uno de los expertos, pongan su mano en el chat donde dice levantar mano, o pongan en el chat algunas de las preguntas y trataremos de hacérsela llegar al profesor para que nos resuelva estas dudas. Entonces, ¿qué más y qué menos que dejar en este momento al profesor Guillermo Chong que nos exponga su larga carrera en muchos temas geológicos y de difusión de geología, pensando en el salitre como un elemento, casi un elemento extraterrestre en algunas primeras ideas. Perdona, Guillermo, adelante, por favor.
Bueno, hace algún tiempo atrás me preguntaron por mi profesión y yo dije que era geólogo, pero no dije solamente que era geólogo, dije que era irremediablemente geólogo. Sí. Entonces me dijeron, ¿cómo? Irremediablemente sí, le digo yo, porque para mí la geología no es una profesión, para mí la geología es un modo de vida. ¿Ya? Y ese modo de vida me ha dado tantas satisfacciones que realmente, digamos, no solamente han armado mi vida, sino que me han creado puntos de vista nuevos. Y cuando yo miro la geología, ¿cómo la miro? La miro como una cosa que tiene un presente, ¿ya? Que tiene un pasado y que tiene un futuro. Por ejemplo, el presente que tiene me hace vivir, me hace vivir y hablar de lo que es mi casa, o sea, de lo que es la Tierra. La geología es la ciencia de la Tierra, y la Tierra es el único hogar que nosotros tenemos en el universo. Entonces me hace conocer mi casa y dar a conocer mi casa. ¿Ya? Me da ese presente y me da privilegios como trabajar en el desierto de Atacama con todos sus laboratorios naturales, ¿ya? Con la astronomía, con la arqueología, con la antropología, con la geología, con el mar, etc. ¿Ya? Y me da esa satisfacción que va más allá de lo profesional, cuando, por ejemplo, uno está en el medio del desierto y mira las estrellas y ha pasado un mal rato por alguna razón, ¿ya? Y en los cielos más limpios del hemisferio sur, mira las estrellas, ve moverse las cosas, ve moverse los... y todo lo que le haya pasado a uno es nada, ¿ya? Y la geología es la que me da esa satisfacción. Entonces me da ese presente, digamos, de conocer y dar a conocer mi casa, digamos, que es el planeta Tierra. Después me da un pasado maravilloso, o sea, mirar donde otros miran y ver que por ahí hubieron dinosaurios, que hubieron cocodrilos que nadaban en el mismo espacio en que uno camina, ¿ya? Que uno es capaz, con trabajo, ¿ya? Y con su profesión, de transformar un cerro de piedra en un cerro de oro, descubrir un yacimiento, por ejemplo, ¿ya? Después, además de ese presente y ese pasado, da un futuro. O sea, hoy día está el Perseverance en Marte. ¿Y qué es lo que está haciendo el Perseverance en Marte? Está haciendo geología, ¿ya? ¿Qué están haciendo los chinos en la Luna? Están haciendo geología, ¿ya? ¿Cuál fue el primer civil que fue a la Luna? ¿Ya? Fue un geólogo. Todos los otros eran militares. El que fue a la Luna fue un geólogo y fue el último en abandonarla. Y fue el que más tiempo permaneció ahí, permaneció 11 días estudiando ¿qué? Estudiando las rocas de la Luna, lo mismo que estudiamos nosotros. Entonces, este futuro de hablar, por ejemplo, de los biosignatures, ¿ya? De hablar de buscar vida en otros planetas, también nos involucra. Entonces, la geología es muy, muy generosa, es muy generosa. Y ese regalo sería bastante poco ético si uno no lo comparte. ¿Ya? ¿Y cómo tiene que compartirlo? Enseñando, ¿ya? Lo que uno aprendió, ¿ya? Las posibilidades que le dio la geología, y enseñando sobre lo que uno sabe, enseñarle a aquellos que son el futuro, enseñarle a los niños. ¿Por qué? Porque, digamos, los niños son el futuro, y un país que no tiene futuro, tampoco tiene pasado, digamos. Entonces, nosotros estamos cerca de la naturaleza, estamos cerca de estar en el desierto, por ejemplo, y ver los geoglifos, los petroglifos, las obras pictográficas, ¿ya? De conocer de cerca faunas y floras que otros no conocen, de conocer el significado de lo que a uno le cuentan los cerros. Pero al mismo tiempo también es una cosa egoísta, digamos, en el sentido de que uno está también disfrutando de los resultados. Que a uno se le acerque un niño, ¿ya? Y le diga, mire, usted es el que escribió este libro, uno se llena de algo, ¿ya? Y cuando hay un geólogo que egresa de una universidad, como me ha pasado varias veces, y me dice, profesor, si no fuera por el libro que yo leí de geología, yo no hubiera estudiado geología, ¿ya? Entonces, la geología es un regalo, ¿ya? Pero es un regalo tan grande que si uno no lo comparte, digamos, está faltando a la ética profesional, digamos. Entonces enseñar, por ejemplo, en colegios vulnerables, como un colegio de alto hospicio, digamos, que está en el lugar más vulnerable del país, en el sitio más vulnerable del pueblo, digamos. Todas esas cosas son una satisfacción íntima que hace que
prácticamente enseñar geología, enseñar lo que uno sabe, hablar de las cosas invisibles que otros no tienen la posibilidad de ver porque no tienen esa educación que recibimos nosotros, es un privilegio, es un lujo. Y ese lujo, digamos, se disfruta. ¿Y cómo se llama? Y yo lo voy a disfrutar hasta el final, ya sea escribiendo libros, o haciendo museos, o hablando con la gente, o preocupándome del patrimonio, o cuidando hacer país, digamos. Eso sería lo que yo tengo que decir, que son 6 minutos nomás, Álvaro. 6 minutos exactos. Mira qué buena y puntual fue tu exposición, pero además muy, muy emotiva en lo personal. La recibo con mucha emoción. No sé si antes de entrar un poco en si hay alguna consulta, sí, con respecto a algún problema específico, más que de lo que nos ha expuesto el doctor Guillermo Chong, podemos seguir y al final, cuando ya tengamos todas las opiniones, entramos en el coloquio. Creo que es lo mejor. Sin embargo, igual hay un poquito de espacio a que alguien pueda hacerle una consulta en este momento. El problema cuando no hay consulta es que o todo está muy claro o no se entendió nada, digamos. No, problema. pero siempre hay que buscar el momento de quebrar el hielo. Así que creo que hay que quebrarlo de alguna forma. Ahí está Felipe. Yo quisiera hacer una consulta. Dale, Felipe. Primero, me presento, Felipe Orellana, coordinador del grupo de Geología Ambiental. Primero, un verdadero placer estar en esta charla, muy interesante lo que se está dando. Agradecerle al doctor Chong también por su presentación. Yo también vi su libro, también en parte me inspiró también, así que también agradecerle eso. Mi pregunta va por el tema de los públicos objetivos, porque el libro justamente apunta en parte a colegios, a niños justamente de los niveles más básicos. A mí me tocó con la profesora Luisa Pinto trabajar en el programa ECVI cuando estaba como estudiante, y una de las cosas que me quedó muy marcada en la cabeza es justamente el público objetivo. Uno trabaja en los programas de estudio, bueno, estoy hablando del 2010, consideraban las ciencias de la Tierra como una ciencia más dentro de los planes básicos, me acuerdo. En cuarto básico, en sexto básico, en los niveles básicos, existía química, física, biología y ciencias de la Tierra. Sin embargo, justamente discutíamos con la profe y con los demás compañeros que trabajábamos ahí, que eso nunca lo vimos nosotros en el colegio. Entonces, preguntarle al doctor Chong cómo evalúa, o cómo fue evaluar el público objetivo para enseñarle a niños desde 5 años, 6 años, hasta niños que están, por ejemplo, en la media, ¿ya? Y qué cambia justamente la perspectiva con respecto a la universidad. Eso. Oye, Felipe, yo creo que esta es una pregunta definitivamente que hay que hacerse a los 3 panelistas. Don Guillermo, por favor, guarde la respuesta, no nos la dé en este momento. Creo que Felipe fue muy al profundo a la problemática que tenemos que resolver, que tenemos que entender desde nosotros mismos, como geólogos, que gozamos justamente lo que Guillermo dice, estar en cualquier lugar donde veas el cielo, ves el polvo, ves el agua, ves la roca, etc. Hay una serie de otras connotaciones, ves los geoglifos, productos humanos anteriores, a lo mejor anteriores de 15 días antes, ¿no es cierto? Y la basura que dejó ahí el equipo previo, ¿verdad? Etc. O sea, hay muchas cosas que nos enriquece estar en medio inmerso en la naturaleza. Pero Felipe, mira, tu pregunta es muy acertada, ciertamente, y forma parte de cómo y a dónde vamos con nuestra comunicación. Pero mejor escuchemos la exposición de Laura. Laura, ¿estás lista? Sí. Perfecto. Escuchemos la exposición de Laura, porque tu pregunta, Felipe, va al grano. Por favor, Laura. Ya. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerles a Luisa y a Paz del Grupo de Geoética y Educación de la Sociedad Geológica de Chile por la invitación a participar en este conversatorio. Y por supuesto es un honor compartir este panel con un experimentado divulgador como Guillermo y mucho más que divulgador, y por supuesto también con una excelente comunicadora como es Claudia. Yo lo que quisiera contarles son las cosas que a mí me motivan de la divulgación de las geociencias y cuál es la visión que yo tengo desde mi perspectiva como geóloga y como mujer también. En primer lugar,
me gustaría mencionar que divulgar la ciencia en términos generales no es una tarea sencilla, que expresar conceptos técnicos en un vocabulario que sea entendible para un público diverso no es simple. Y las ciencias geológicas en especial son difíciles porque tenemos que enfrentarnos a muchas cosas que están fuera del rango cotidiano, es decir, el solo concepto del tiempo geológico o las dimensiones en magnitudes de distancias, de presiones, de temperatura. Pero bueno, justamente esos son los desafíos y lo que hace interesante la tarea, ¿no? Actualmente he notado un aumento significativo en el interés de mucha gente joven en la actividad de divulgación de las ciencias geológicas. Por mencionar solo un par de ejemplos que son cercanos a mí porque justamente son iniciativas de exalumnos de la Universidad de Concepción. Me gustaría mencionar algunos proyectos de geoturismo, por ejemplo, o esta iniciativa tan linda de Paz Toledo de la creación de la revista de Ciencias de la Tierra, una revista que está en la que trabaja un grupo muy variado de jóvenes entusiastas, muy no solamente de Chile, sino de toda Latinoamérica, incluso gente de Europa. Y cuando veo esos equipos de trabajo tan entusiastas, siento que hay un común denominador en la gente que hace divulgación. Y ese común denominador es la pasión, la motivación que la gente tiene para querer hacer y transmitir cosas, aun cuando sean muchas veces actividades no remuneradas. Algo que queda muy claro para mí es que conocer de ciencia no es suficiente si no tenemos la capacidad de comunicar de una manera eficiente para que llegue a nuestro público. Por eso es que tienen cada vez más cabida profesionales como Claudia en los distintos grupos de trabajo relacionados con la divulgación de las ciencias. Además, sobre todo para gente viejita como yo, que no tiene, digamos, que para sobrevivir en esta sociedad cada vez más tecnologizada y más conectada, se hace necesario incorporar a los grupos de trabajo gente que tenga habilidades en computación, en gráficas, en arte, para poder atraer y mantener a nuestros seguidores. Un poco lo que decía Felipe recién, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en el término de divulgación es cuál es nuestro público objetivo. Es decir, tenemos que saber a quiénes queremos llegar con nuestro mensaje, en quiénes pensamos cuando nosotros decidimos emprender una tarea de divulgación. Estamos pensando en instituciones educacionales, estamos pensando en gente que tiene interés en la geología porque les gusta la geología y probablemente tengan formación autodidacta. Estamos pensando en gente de la comunidad que les interesa saber cómo ocurren ciertos fenómenos porque los padecen o porque los disfrutan. Estamos pensando en los montañistas, en los senderistas, que les interesa conocer qué pasa en las regiones que visitan por hacer deporte. ¿En quiénes pensamos? Si nosotros definimos el público objetivo, por lo menos el que nos interesa a nosotros, lo podemos estudiar, analizar, identificar los intereses, ver las potencialidades, ver cuáles pueden ser las potenciales dificultades que puedan haber en la interacción, de manera de que podamos llegar de la mejor manera posible y cumplir las expectativas de ese público. En lo personal, a mí me atrae llegar a los niños. Mientras más chicos, mejor. A mí lo que me motiva es despertar, mantener, incentivar esa curiosidad que es innata en los niños.
fomentar el desarrollo del pensamiento crítico a través de la observación, la experimentación, que sean capaces de generar y buscar información, analizarla, plantear, probar hipótesis, hacer deducciones, extraer conclusiones, que entiendan que no es un problema equivocarse, que es un problema no aprender de esos errores. De ahí se aprende un montón justamente de las equivocaciones. Postulamos una hipótesis y no se cumplió. ¡Ah, qué horror! Me muero, me suicido. No, no. Las analizo, me fijo qué pasó, qué fue lo que no funcionó, busco explicaciones, postulo nuevas hipótesis. Y una cosa súper importante, un poco lo que mencionaba Álvaro al principio, es decir, que aprendan desde chiquitos a expresarse ante un público y que puedan contar las cosas que hicieron. Mientras antes lo aprendan, mejor, porque van a sentirse que están como pez en el agua si lo hacen desde chiquititos. Por eso es que a mí me gustan los niños y mientras más jóvenes, mejor. En realidad, a mí me gusta divulgar las ciencias geológicas porque yo soy geóloga, pero el objetivo esencial para mí es que ojalá los niños adquieran desde muy temprana edad estas herramientas científicas que les van a ayudar en su vida. La geología sería un medio para la adquisición de esas herramientas. Por supuesto que la geología puede ser un fin en sí mismo si yo quiero estudiar el medio en el que vivo, entenderlo, saber cómo se generan los terremotos, saber cómo se generan las erupciones volcánicas y en función de eso poder tomar decisiones en su momento sin miedos y por lo tanto con conocimiento y tener la libertad y la seguridad de que estoy tomando una decisión fundada, pero lo que el interés mío es el de que los niños tempranamente puedan adquirir estas capacidades científicas porque esas son transversales y esas le dan una herramienta que las van a utilizar en todos los aspectos de la vida y por todo el desarrollo de su vida. Entonces son unas herramientas que van más allá que el desarrollo de una disciplina en particular. Mi máxima expectativa es que lograr que los niños se sientan orgullosos por lo que logran comprender, que tengan ganas de ir al colegio, que quieran aprender, pero que sobre todo adquieran estas herramientas que les mencionaba, que los hagan fuertes, independientes, que puedan aplicarlos a todas las facetas de su vida. Yo estoy convencida de que si nosotros despertamos esas capacidades en los niños tempranamente, van a terminar desarrollando esas competencias científicas y en consecuencia aumentaremos las probabilidades de que haya más niños y niñas que elijan estudiar carreras científicas en Chile. Como geóloga y como mujer, creo que es importante que los niños conozcan de primera mano, por eso la cercanía a los niños, ojalá en forma presencial, que conozcan que existen disciplinas que a lo mejor son raras, por poco frecuentes, aunque yo considero que la geología no debiera ser una ciencia rara en Chile particularmente, pero que también es una disciplina, no solamente que existe esta disciplina, sino que también la pueden desarrollar las mujeres. Cuando yo decidí estudiar geología, nadie sabía qué hacía un geólogo, qué era un geólogo, era una cosa rara. Las carreras que se estudian son medicina, odontología, abogacía, ingeniería, aunque nadie sepa lo que hace un ingeniero, pero esas son las carreras que se tienen que estudiar. Cuando uno dice yo estudié geología, es decir, ¿qué hace un geólogo? Y peor, ¿qué hace una geóloga? Entonces, bueno,
esa es un poquito, no sé si estoy en tiempo o se me pasé, pero de todas maneras, si estoy, solamente dejo un enunciado para discutir después, que todas estas inquietudes las canalizamos a través de la presentación de un proyecto en Explora, para poder justamente interactuar con los niños de la enseñanza básica, de cuarto básico, y después les puedo comentar si les interesa nuestra experiencia en este tipo de proyectos. Bien, muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Ciertamente es importante entender la motivación que nos lleva a comunicar nuestras ciencias. Y en el término de científico, el término científico es algo bien, bien importante, porque el ser científico, por una parte, es un método de cómo enfrentas los problemas, ¿verdad? Pero sin embargo, científico también es el que tiene curiosidad, y curiosidad de cualquier cosa. Y claro, cuando son más pequeñitos, las curiosidades son más amplias, porque son de diversas cosas. Es como decía Guillermo, estoy en la pampa y veo el cielo, no, no solo veo rocas, ¿no es cierto? Veo una serie de otras cosas más. Muy interesante, Laura. Si hubiera algo concreto, porque las preguntas de fondo vamos a seguir en el foro general, por favor. ¿Hay algo que nos tenga curiosidad de entender el por qué ese centro escolar donde ella está apoyando, etcétera? ¿Podrías tú explicarnos por qué razón elige ese centro en particular el que estás apoyando? Bueno, nosotros Laura. elegimos los colegios de alta vulnerabilidad escolar, que se llaman, porque justamente son los colegios que tienen, como decía Guillermo, las menores posibilidades de desarrollar muchas cosas que los colegios, bueno, por empezar son colegios públicos, pero además dentro de los colegios públicos son los que tienen condiciones de pobreza y de entorno social precario. Entonces, muchas veces no tienen apoyo de la familia, no tienen apoyo del entorno, pero hicimos descubrimientos interesantes que me gustaría compartírselos cuando empecemos con las conversaciones para no alargar esto, pero interesante. Vale, muchas gracias, Laura. Bueno, y yo creo que entonces ahora nos queda, desde la perspectiva de una comunicadora, de una experimentada comunicadora y que ha tenido que aprender mucho de lo que es la geología, entender a este geólogo que no sabe decir qué es una lava, qué es un magma, lo tiene muy claro en su cabeza, pero ¿cómo puedes transmitir que ambas cosas son distintas? Cuando el hombre lo único que ve, se imagina una masa caliente debajo de la tierra o se la imagina corriendo por afuera de la superficie. ¡Oh, qué curioso! A ver, por favor, Claudia, cuéntanos. Hola Álvaro, gracias a la sociedad y a Luisa y a ti por invitarme. Estoy encantada de venir a conversar con ustedes y en el fondo efectivamente un poco como periodista lo que nos toca es hacer el trabajo como de traducción, le digo yo, como cómo pasamos este término técnico, este término súper específico que está bien y que está correcto, pero que necesitamos que lo entienda todo el mundo. Y ahí mi escuela fue el diario, debo reconocer ahí que una de las primeras notas que me asignaron cuando yo empecé a colaborar en el diario tenía que ver con una novela que se llama El chimpancé y el río, que era un investigador que había tomado 2 papers sumamente complejos. El paper no es que no hablara inglés, que era sobre cómo la trazabilidad del virus del VIH se había ido en las cepas antiguas, y esa persona había hecho una novela sobre un cazador y un chimpancé y un río y explicaba los orígenes del VIH en África. A partir de esa nota en el diario que ahí que me enseñó muchísimo, porque es cómo alguien puede traducir un paper que no se entiende de nada, porque era puro número técnico de virus, de retrovirus, de cepas de virus hace 28 años, lo puede poner en una novela. Y ahí fue la primera vez que yo siento que entré en este mundo de cómo de alguna manera explicamos ciencia para que yo lo entienda primero, y de esa manera, una vez que lo entiendo yo, viene el cómo lo explicamos a los distintos públicos. Y a diferencia del doctor Chong y de Luis Hernández, digamos,
yo no tengo ningún público. Todos son mis públicos. Entonces, yo lo que con el tiempo, en este tema de cómo explicamos y cómo hacemos que la ciencia siga manteniendo su terminología adecuada, pero todo el mundo lo entienda, es cómo vamos buscando distintos formatos que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con los intereses, tienen que ver con que los escolares usan ciertas plataformas, ciertos lenguajes y ciertas redes sociales, los académicos y la gente que hace investigación usa otras plataformas y también queremos llegar a ellos, a la dueña de casa, a la gente del diario, digamos, y en esa lógica es fundamental para entender, es hablar con los autores. Yo creo que también eso viene de la escuela del diario, es ok, vamos a hablar de esta investigación, vamos a hablar de este paper, entonces hablamos con el que lo escribió. Y a él le pregunto, y a él le digo, ¿sabe qué? No lo entiendo, no entiendo esto, explíquemelo, no entiendo esto porque esto no está complejo, ¿de dónde viene esto? Y ahí me parece que el trabajo conjunto con la gente de ciencia es absolutamente indispensable. Si uno no tiene buen equipo con los investigadores, con los que hacen la ciencia, como periodistas y como comunicadores no tenemos nada que hacer. Y ahí, en esa lógica, yo llego al Departamento de Geología, yo empecé en el diario en 2015, 2014 más o menos, y llego al Departamento de Geología en mayo del 2018, y voy a cumplir ahora 3 años, y ahí efectivamente me meto en este mundo de las geociencias que yo pensé que conocía, y me di cuenta que no sabía nada, y empiezo como no solo a conocer los trabajos de los geólogos, sino que a ver toda esta maravilla que tiene el país, digamos, y que yo le digo el álbum completo de los fenómenos naturales. Que uno no se entera que Chile efectivamente tiene todos, excepto yo creo que el ciclón, que es la única lámina que falta de este álbum, Chile tiene todo. Entonces a mí me llamó mucho la atención que el departamento de alguna manera y la academia a veces no tiene el expertise de sacar estos conocimientos afuera. Y está bien, porque ustedes hacen investigación y todo, y para eso estamos nosotros los periodistas y los comunicadores para sacar esas investigaciones que ustedes también hacen afuera. Y en esa lógica empecé a trabajar con los académicos, con Luisa, con Rodrigo Fernández, con la directora Katia Deckard, digamos, y empezamos a ver cómo podíamos nutrir a todos los públicos de la información a quien corresponda como corresponda. Y ahí nace la idea de hacer el programa de radio Rocadictos, que es un programa de ciencias de la Tierra que hacemos en conjunto Geología, Geofísica y el CR2, para poder tener todo el tema de las ciencias de la Tierra, que lo hacemos los miércoles a las 4 de la tarde, y en la Radio Universidad de Chile, y tratamos de llegar a la mayor cantidad de personas. Y tratamos de abordar los temas desde la manera más simple, y ponemos a los investigadores a hablar de sus temas, y le hago todas las preguntas desde cómo se le ocurrió investigar lo que está investigando, porque me parece que, como tú bien dices, la motivación es un tema fundamental. ¿Cómo alguien se levanta un día en la mañana y quiere ir a estudiar los volcanes desde el espacio? O sea, a mí eso me parece que además puede motivar a otros jóvenes a estudiar ciertos temas. Me parece que todas las preguntas también son súper relevantes. Y también el año pasado tuve la oportunidad con el Par Explora Sur Poniente, Región Metropolitana Sur Poniente, de hacer el UD Chile Stand Up, que fue un proyecto, una iniciativa piloto, digamos, de cómo las investigaciones no solo de geociencia, sino de otras investigaciones de la universidad salen al público en un formato de humor, en un formato breve, humorístico, que la gente puede conocer de manera simple, riéndose. Quizás no le va a quedar todo absolutamente claro, pero por ejemplo como que le quede clara la diferencia entre magma y lava ya es una ganancia. Y esas han sido como 2 iniciativas que hemos llevado con el departamento y con la universidad, que han sido como grandes, digamos, con alto impacto y bien nutritivas. Pero también hay un montón de otras iniciativas, como el sitio web, como las redes sociales. Hoy día para nosotros las redes sociales, como nuevas plataformas, como nuevo lenguaje, ha sido todo un desafío, porque por ejemplo yo no hablo de Instagram, y ahí soy súper honesta. Entonces Instagram no solo es una plataforma, es un lenguaje de comunicarse con un público específico. Y ahí la sinergia con los jóvenes, con el equipo que trabaja conmigo en geología en redes sociales, que son los estudiantes de geología, primero Camila Zúñiga, que está por ahí, que le doy todos los honores posibles, porque ella me ayudó a formar esto, y hoy día Karina de Requens y Daniela Esparta, ellas son hoy día las que hablan con la comunidad directamente, porque tienen un lenguaje de joven que yo, digamos, por mucho que uno intente, yo no hablo Instagram. Entonces, ¿por qué? Entonces uno pone ahí, y de ahí han salido cosas maravillosas, como una mamá que nos habla de un niño de 8 años que colecciona roca y va recogiendo roca y tiene no sé cuántas rocas en su casa, y la mamá nos pide, por favor, ¿alguien le puede explicar qué rocas tiene?
Y ahí dos estudiantes estuvieron una hora con el chico y hablaron y el niño estaba feliz y todo. Entonces yo digo, esas son las iniciativas también que uno dice que vale la pena. Vale la pena la radio, que nos deben escuchar entre medio de 16.000 personas mensualmente, como vale la pena haberse sentado con ese niño, el equipo de redes sociales y de difusión, a hablar y explicarle qué maravilla y qué tesoros tenía en el mueble de su casa. Y en eso quiero destacar que en el tema de la difusión son súper importantes la creatividad. Yo creo que si nos quedamos en los formatos, o sea, el diario es súper importante, el sitio web es súper importante, pero también me parece que no alcanzamos a todos los públicos que queremos alcanzar, sobre todo a los públicos que no leen. Y ahí el audiovisual, las cápsulas, los podcasts, todos los formatos son válidos y todo lo que podemos inventar como manera es todos los espacios que podamos abrir de formas y formatos son válidos. Entonces, sí, yo podría decir cuáles son los elementos principales de la comunicación científica. Tiene que ver con la creatividad, con la sinergia que hay que hacer con los científicos y científicas, y por sobre todo el cuestionar. A nosotros como periodistas, de alguna manera a los académicos no les gusta, y aquí, perdone si alguien ofende, no les gusta que uno los cuestione. Pero yo tengo que, como dices tú, desafiarlo. No lo entiendo, esto no está bien dicho, esto no se entiende. O sea, yo sé que ustedes hablan un lenguaje, y por lo general la academia se mueve en un lenguaje que se mueve el 10% de la población. Y es que no tiene que ver con el lenguaje técnico, tiene que ver con un lenguaje más allá. Entonces, el explicar el material, la columna piroplástica, no puedo. O sea Magma y lava terminan siendo súper fáciles. ¿Qué es la columna de material piroplástico? O sea, ¿qué piensa? Bolsas de plástico saliendo del volcán. O sea, la gente se queda más con lo último, que es el plástico. Y no es plástico. Entonces, desafíos que parecen así de simple terminan siendo súper entretenidos. Por lo general, todo el mundo lo toma súper bien cuando uno lo cuestiona, cuando uno lo desafía a hablar en simple, y eso agradezco. Para terminar, especialmente la directora del departamento se está por ahí, que ha apoyado toda mi iniciativa, que ha apoyado toda mi locura y todas mis maneras de difundir geociencia en los formatos y de las maneras más insólitas, y que asumo me seguirá apoyando en las que vendrán. Y también agradezco a mi equipo de redes sociales, al equipo de difusión y extensión, y por sobre todo al equipo Rocadicto, que somos 9 personas que sacamos adelante ese programa. Y si tú no haces sinergia con otros departamentos, con otras universidades, con otros investigadores, yo creo que si la academia se queda en su propia burbuja sin conectarse con otros, pierde muchísimo potencial y por sobre todo pierde de llegar a cada día más público. Eso. Bueno, Claudia, tus palabras son muy concretas, definitivamente, y has nombrado temas como la multidisciplinariedad, ¿no es cierto? Difícil palabra, muy difícil de complementar también. Es el otro, que con sus anteojos propios mira el mismo objeto y lo ve distinto al tener anteojos diferentes, ¿te fijas? Y con eso podemos construir para entender que lo que estamos diciendo es la colaboración, ¿verdad? Así un poco es el desafío que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, tanto los comunicadores hacia los científicos como los científicos hacia la comunicación. No la digo los comunicadores, porque el comunicador nos tiene que presionar para que esa comunicación sea. Y la comunicación no son solo las palabras, también son la expresión corporal, la tonalidad de las cosas con la cual se mencionan. Entonces, bueno, en este momento abrimos el espacio de comunicaciones, y quiero aclarar un poco. Cuando digo abrimos el espacio de preguntar, de reflexionar, de opinar, obviamente los panelistas son los líderes de este grupo, de este panel, y nos van a poder transmitir sus emociones, sus conocimientos, sus sensaciones. Sin embargo, todos nosotros podemos responder a preguntas que desde este mismo grupo están saliendo, ¿ya? A mí me parece muy interesante el tema que planteó Felipe. O sea, obviamente Claudia ha dicho en un momento en este panel, ¿verdad?, que ella no se preocupa de la audiencia. ¿Te fijas? No dice yo voy focalizado a algo. Un momento, yo no dije eso. Yo no dije que no me preocupaba. Yo dije que todas eran mis audiencias. Por supuesto, pero no está focalizando en una en particular. Y entonces la pregunta de Felipe es, ¿cómo focalizo, o cómo Guillermo en aquel entonces focalizó sus publicaciones o sus difusiones a una audiencia muy particular, ¿no es verdad?
Felipe, gracias por haberte entendido, ¿no? Guillermo, ¿tienes un poco el tema? Tienes el teléfono, el sonido. Bueno, yo sí tengo algunas cosas que agregar, y la primera que tengo que agregar es que fui un mal educado al no agradecer la invitación. Fue una rotería de mi parte, así que ruego que me disculpen. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo tengo una ventaja en este tema, y la ventaja es que yo soy un hombre del precámbrico, ¿verdad? Entonces, ya he vivido varios millones de años, y eso hace que uno mire las cosas de una manera distinta a como lo mira la vida actual, que es una vida de urgencia, una vida de empuje, una vida de variaciones, una vida de maquinaria. Yo miro las cosas de manera diferente. Por ejemplo, yo pienso que, a ver, nosotros tenemos un país que es excepcional, y el país es el que modela a la gente, no al revés. El país es el que hace vivir a la gente. Este es un país de islas, en que cada región es una isla, un mundo aparte, con diferente gente, diferente fauna, diferente flora, diferente geología, diferente de todo. Son 4.500 kilómetros de latitudes, digamos. Entonces es un país que modela a la gente. Entonces yo voy por el otro lado, o sea, no voy... Hola. Sorry. Perdón. Fuck you, dickhead. No. Fuck you. Ya, lo vamos a sacar. Ew. Lee Holly. Lo saqué. ¿Quién- Perdón, quién es? Guillermo. Puedes seguir. Hola, Miguel. Hola. A ver, And we, Hola. ¿Qué tal? sí, ¿quién habla ahí? Los eliminé, eran dos gringos. Vale. Perdón si Sigamos, ofendí. sigamos, Guillermo. bueno, lo que yo digo, que entonces la experiencia me ha enseñado a pensar al revés. O sea, es la gente la que demanda, es la gente la que pregunta, es la gente la que tiene la curiosidad. Entonces, como el país es el que hace la nación, ¿ya? La nación nuestra, la gente nuestra, tiene una geología presente, tiene cosas que preguntar, porque tiene los volcanes al lado, tiene los terremotos al lado, tiene los yacimientos al lado, tiene el desierto al lado, tiene la selva al lado, tiene un paisaje distinto. Entonces, la gente tiene muchas cosas que preguntar. Entonces, el público objetivo, como preguntaba Felipe, ¿ya? Es un público que ya está ahí. ¿Ya? Es un público que pregunta. O sea, los libros que yo escribí se llaman Geología para niños. ¿Ya? Y resulta de que hay gente que me ha dicho que él aprendió mucho más que su hijo, que él le leía al hijo y él aprendió mucho más. Y ahí le entró la curiosidad por la geología. Hay gente que me ha dicho que leía un capítulo por semana del libro cuando se juntaba toda la familia, y que tenían prohibido leer el libro por su cuenta, que tenían que estar capítulo por semana. Entonces el público objetivo está porque la geología la tiene encima cuando hay un terremoto, cuando ve a los mineros, cuando escucha que Chile es productor de cobre, tiene la geología, lleva la geología en la sangre, digamos, ¿ya? Y ellos no se dan cuenta. Entonces lo único que hay que hacer es encauzar esas preguntas, llevarlas, digamos, yo escribí para los niños, pero en realidad el libro lo lee todo el mundo, y lo leen los adultos. Y los adultos les enseñan a los niños, son una caja reproductora, digamos, de lo que dice ahí, y ellos les explican a los niños. Y cuando no saben, preguntan. Entonces es como desatar una reacción en cadena, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que yo aporto o trato de aportar? Primero, facilitar el idioma, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando me dicen ciencia y me dicen científico, yo la palabra científico la saco bien calladito para el lado, digamos. ¿Por qué? Porque cuando se habla de científico, la gente piensa en Einstein, ¿ya? Piensa en la gente que inventó tal cosa o que inventó tal otra.
Y resulta que la ciencia está, por ejemplo, también en el que inventó la tijera, en el que inventó el botón, en el que inventó el ojal. Eso es ciencia, es más simple, pero ciencia, se le ocurrió a alguien. Entonces, en ese contexto yo trato de usar un idioma fácil, ¿ya? Y creo que con eso, con esa visión, ¿qué hago? Me apoyo en profesionales. O sea, por ejemplo, yo puedo dibujar, pero hay dibujantes que son especialistas. Entonces yo pienso una caricatura y se la doy al dibujante, y el dibujante la hace perfecta. Y esa caricatura es la que va en el libro. Y la caricatura enseña mucho más que un dibujo, entre comillas, científico, ¿ya? Entonces, en ese esquema, yo creo que el interlocutor válido es la gente en general. La gente tiene curiosidad por saber. Ya la gente tiene curiosidad por saber de un volcán. La gente tiene curiosidad por saber de un cerro. Los niños recogen piedra. Sí. ¿Ya? Claro. Recogen piedra y lo miran por el color, la miran por la forma, y dicen, ¿qué pasa con esto? ¿Ya? ¿Cuál es la roca esta que tiene forma que uno encuentra en los paisajes, que la roca del camello, que la roca del elefante? Las rocas son parte del mundo propio, digamos, es como un dormitorio en la casa de uno. Y uno pregunta, consulta, la gente pregunta. Entonces, el público objetivo es todo el mundo. O sea, son los papás, son las mamás, son los niños, son los abuelos incluso a veces, y se van interesando en la medida que digamos que uno despierte ese interés, pero el público objetivo en Chile está ahí, es cuestión de ¿cómo se llama? De llegarles nomás, de saber llegarles con un idioma que sea fácil, con un idioma que sea adecuado, con ejemplos que sean adecuados, con dibujos que sean adecuados, digamos, ¿ya? Entonces, esa es mi visión, pero quizás también eso deriva un poco de la experiencia que tiene uno. Ya, yo cuando ustedes, por ejemplo, este grupo que se ha constituido con que estamos hablando, es reciente, es de hace poco tiempo, ¿ya? Pero hace 20 años atrás, ¿quién hablaba de difusión de geología? Nadie hablaba de difusión de geología, todos estaban preocupados de enseñar, ya que era cuando uno le preguntaban, ¿usted trabaja con el padre Lepage? No, yo no trabajo con el padre. ¿Usted junta piedritas? Sí, pero tienen una utilidad las piedritas, ¿ya? Cuando nosotros egresamos, que no había trabajo para geólogos, nadie contrataba geólogos. Entonces primero aprendimos nosotros y ahora enseñamos. O sea, eso, así lo veo, digamos, sí, lo veo de manera muy abierta, digamos, no lo veo tan focalizado, tan... Bien, está interesante. Es interesante ese foco, Guillermo, efectivamente, y tú coincides ahí con lo que Claudia dice. Yo no me focalizo en audiencia, busco a todos, expreso en todo. Y entonces yo me permitiría preguntarle a la Paz, tú Paz, con esa tremenda iniciativa de la revista de difusión de geociencias, ¿en qué núcleo estás pensando? ¿Estás pensando en grupos pares de geología, grupos a nivel educacional, grupos simplemente la comunidad que vive en este país? Y que, como dice Guillermo, evidentemente vive y vibra de las diferentes situaciones que le toca estar en el lugar, en el territorio en el que está. Tiene el río, tiene la montaña, tiene el volcán, tiene el desierto, tiene la costa, tiene el tsunami directamente. Te fijas, le afectó el tsunami. Aquí a distancia el tsunami pasó, no me afectó, etc. ¿No es cierto? Esa iniciativa que ustedes tienen, Paz, yo sé que tú formas parte de un equipo que me ha parecido siempre muy interesante y muchas ganas de seguir apoyándolas. No sé, ¿tienes algo que complementar a esta conversación? Hola a todos, a todas. La verdad es un desafío súper grande porque son muchos los actores que están pendientes. En realidad los niños, como habla el profesor Guillermo, como habla Laura, y también las personas adultas en realidad, porque están, no sé, por Valparaíso, Viña, que están en riesgo de tsunami, el sur con el tema de los volcanes. Entonces el tema de la divulgación es para todos, acá en Chile especialmente, que somos un país súper geológico. Interesante tu planteamiento. O sea, en ese sentido estamos coincidiendo, todos tenemos un planteamiento común en el sentido de que la focalización
no es directamente el objetivo, y si focalizas, finalmente igual cubres un ámbito mucho más amplio del que al cual pensaste para focalizar. Eso es lo interesante. ¿Habría otra opinión del grupo que nos escucha y que nos ve? Hola. Cristóbal. No vi cómo levantar la mano. Hablé nomás. Perdón. Dale nomás, Cristóbal, dale nomás. Sí, buenas tardes a todos. Sí quería plantear una inquietud que como director de carrera nos ha tocado, y yo me imagino que en cada universidad debe ser algo similar, porque en el tiempo han ido cambiando un poco lo que se le pide a la universidad en esto que ahora se llama vinculación con el medio, y hace unos años atrás, varios años, no sé cuántos, la verdad yo escuchaba hablar de la extensión académica. Sí. Entonces, como que se han dado vueltas las cosas, eso es lo que veo yo, que antes era enseñar la ciencia, divulgarla a toda costa, y ahora se exige un criterio de bidireccionalidad, que se involucren muchos estudiantes, que hoy en día, desde hace ya 10 años aproximadamente, hay muchos más estudiantes de geología que antes. O sea, hay una masa importante de estudiantes que también se benefician de esto. Ya no es solo de los geólogos hacia afuera, sino que también nosotros como geólogos, y particularmente nuestros estudiantes, se pueden beneficiar mucho. Entonces, eso lo planteo como una inquietud. A mí me da como la impresión de que se han dado vuelta las cosas, que ya se empieza a dejar un poco de lado la extensión académica, y tal vez hay que encontrar un equilibrio. Lo planteo como pregunta a los panelistas, a todos en realidad, es cómo lo han vivido. Sí, Laura, ¿cómo has vivido tú esa problemática? Porque tú has estado ligada a la universidad por mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora te estás yendo justamente tu motivación está en la divulgación, en cómo llegar a esta comunidad. Sí, en realidad lo que dice Cristóbal es cierto, de que antes había una tarea dentro de las tareas académicas que era la extensión, pero no tenía la relevancia que tiene hoy en día, porque en realidad generalmente se la consideraba como algún evento de difusión en un congreso, mostrando las cosas que hace la institución, pero no iban mucho más allá. Ahora se requiere una interacción con el medio mucho más potente a través de proyectos, a través de interacción entre la universidad y el medio, tratando de formar a la gente, de que sea más interactiva en el sentido de que, por ejemplo, en la Universidad de Concepción se fomenta mucho lo que se llaman las jornadas de puertas abiertas, donde la comunidad puede venir a la universidad a ver qué se hace en la universidad en todas las disciplinas que existen. Entonces, es una manera de conectar la universidad con el medio, de manera que no sea ese ente alejado, como especial, como desconectado de la realidad social, ¿no es cierto? Y que la universidad entienda cuáles son las necesidades que tiene ese medio y que pueda aportar soluciones, aportar distintas visiones para resolver muchas veces problemas específicos de la comunidad. Entonces yo creo que es muy positivo esa visión, porque acerca la comunidad al medio y el medio, la universidad al medio y el medio a la universidad. Y eso hace que las tareas de los académicos tengan un aterrizaje en el mundo real, basado en las necesidades que tiene el entorno, que rodea a las universidades normalmente. O sea que en realidad es una relación biunívoca, va en ambos sentidos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Se enriquece la tiene comunidad. mucho que dar, pero el medio también tiene mucho que dar.
De hecho, Correcto. ahora hay unas iniciativas nuevas de proyectos que son justamente relacionados con la interacción con la comunidad, unos proyectos nuevos de ANID, creo que son de Explora también, donde se potencia este desarrollo, este vínculo que hay entre la universidad y la comunidad. Y, Álvaro, Y pueden ser, Claudia, sí, perdón. Claudia, ¿cuál? si yo puedo acotar algo, yo creo que también hay que considerar que como todo en la vida, en la geociencia hay un sinnúmero de intereses, de personalidades y de preferencias. Por lo tanto, también cuando hablamos de vinculación con el medio, yo creo que hay que abrir todos los espacios y probablemente el que haya personas no dedicadas a la academia, digamos, generando estas actividades de extensión o de vinculación con el medio como periodistas u otros profesionales, permite que, por ejemplo, estoy inventando, Luisa me diga, hoy quiero hacer charla en los colegios, y no sea ella la que tiene que encargarse de buscar el colegio, porque hay alguien que ya tiene un vínculo con los colegios, hay un departamento que se... O tengo interés en hacer esto, porque quiero participar en un programa de radio. Como periodista nosotros le buscamos esos espacios de radio. Y de repente hay otro académico que en realidad no, le interesa salir en la revista de Ciencias de la Tierra. Y hay otro investigador que en verdad quiere salir en la tele. Y hay otro, digamos, también hay que tener una versatilidad de entender que todas las posibilidades son válidas y todas las plataformas y los espacios son válidos para vincularse con los distintos públicos. Entonces, cerrarse a que hay una manera de hacer las cosas, me parece que un poco que limitamos al público y a los académicos. Yo creo que hay que abrir y usar las que existen y las que podamos inventar. Vale. Guillermo, tú nos querías decir algo. Sí, yo creo que el tema de la divulgación en la universidad nuestra por lo menos nos exigen tres cosas, nos exigen docencia, nos exigen divulgación y nos exigen investigación, digamos, esos son los tres roles que uno tiene que jugar para cumplir con las demandas de la universidad. Y en ese esquema la divulgación es súper importante, digamos, tanto para la institución como para la profesión que uno tiene. Por ejemplo, yo lo que he hecho, he experimentado con museos. Entonces hice el museo Humberto Fuenzalida, y el museo es un museo grande, es un museo que tiene 400 metros cuadrados de exposición, tiene 100 vitrinas con 5.000 muestras en exhibición, etcétera, etcétera. Es un museo de primer orden. Y después hice otro museo que está en las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta, que está en un lugar espectacular, digamos, y que muestra no solamente geología, sino que muestra toda la línea, digamos, que es la parte de historia, de astronomía, de arqueología, etcétera, etcétera. Y esas cosas a mí me costaron sangre, sudor y lágrimas, digamos. O sea, yo empecé a trabajar en el museo del año 72, cuando recién salía del Instituto de Investigaciones Geológicas, el actual CERN Geomin. Pero hay una cosa Déjame aclarar, ¿tú te refieres al instalado en Copiapó originalmente? No, nunca fue instalado en ninguna parte, yo lo creé de cero. O sea, primero empecé juntando las muestras que eran de mi trabajo, después quitándole alguna muestra a mis colegas, después robándole alguna muestra a los alumnos cuando salíamos a terreno, según lo que... Y así sucesivamente. Pero hay una cosa que es interesante. Digamos, yo creo que si se hiciera una encuesta de cada 10 geólogos que le preguntan, digamos, si quieren difundir su ciencia, si quieren mostrarla a la comunidad, etcétera, etcétera, hay 8 que no les interesa. Por ejemplo, yo no he logrado que exalumnos míos sean capaces de traer muestras de sus empresas para ponerlas en el museo, por ejemplo. Hay alguno que otro que coopera, pero de los 600 a 1000 alumnos que han pasado por ahí, el resto no reacciona, no pasa nada con ellos, a pesar de que se les pide incluso específicamente, no les interesa. Y los museos son no solamente una herramienta de divulgación, sino que son una herramienta para hacer país, digamos, porque no resulta lógico en lo absoluto, ¿ya?, de que haya habido uno de los mayores yacimientos de plata del mundo y para ver la muestra de plata hay que ir a Europa o hay que ir a Estados Unidos, ¿ya? No funciona que
el hombre de cobre de Chuquicamata esté en Estados Unidos, en Washington. No funcionan esas cosas. Ya no conocemos lo nuestro. No funciona que la Chile House, que es patrimonio mundial de la humanidad, esté en Hamburgo y sea un palacio, y que las oficinas salitrera nuestras estén todas hechas ruinas, digamos. Y entonces también falta algo que quizás se pueda enseñar en la carrera, digamos, o sea, interesar a la gente que divulguen su ciencia, no a gente interesada como nosotros, digamos, que palpitamos con eso, sino que al otro 90% que no reacciona, que no apoya nada, digamos. Entonces, creo que por ahí pasa el cuento. O sea, y además, el otro tema es que las desilusiones que se tienen en esta profesión cuando se hace lo que estamos haciendo nosotros, son muchas, digamos, pero quizás un factor importante es no darle ninguna pelota, digamos. O sea, a mí no me preocupa en absoluto que digamos que, por ejemplo, que ningún compañero mío o colega mío de mi profesión, de mi universidad, haya puesto una muestra en el museo, pero me entusiasma, por ejemplo, que un ex alumno mío, el Arturo Cuincio, en Concepción llegó tratando de poner un museo igual al de Antofagasta. ¿Ya? Entonces también está en las personas, digamos, también está en esa llamita que hay que soplarla un poco para que prenda, ¿ya? Para que alumbren. Entonces yo creo que ese es un tema que nosotros descuidamos. Yo creo que, o sea, las desilusiones en este tipo de cosas deben estimular más, digamos. O sea, uno nació para chicharra y tiene que morir cantando, digamos. Pero debe ser. Pero también es penoso lo que pasa con muchos colegas y coleguitas, digamos. Claro que sí. Que incluso disparan en contra de lo que otros hacen sin que a ellos se les haya pedido nada, digamos. Efectivamente. A ver, Alejandro, por favor, cuéntanos. Ya, hola, bueno, quería agradecer la exposición de cada uno de los panelistas. Ya muy bueno conocer también las motivaciones que hay detrás de cada uno. Y de eso quería colgarme para tomar también las últimas palabras de don Guillermo, y esto de vinculación con el medio, ¿no? Básicamente, yo tengo otra motivación. Yo también vibro con la divulgación, con dar a conocer el conocimiento de la geología, valga la redundancia, más que nada porque encuentro que es importante. Como se dijo antes, en el país, somos un país geológicamente sumamente activo, ¿ya? Y no solamente están los peligros, sino que también están los recursos. Entonces, conocer sobre los recursos es fundamental, ¿ya? Como una visión política, como una visión de qué entendemos por el país. Si uno ve la Constitución de Bolivia, por ejemplo, los recursos naturales son de los bolivianos, ¿ya? Ellos entendieron la importancia de los recursos naturales. Y de ahí después vinieron las expropiaciones, qué sé yo, y hoy día, o bueno, hace un par de años tenían un crecimiento extraordinario, desarrollo del 5%, ¿ya? Y porque tenían un conocimiento de sus recursos naturales y políticamente lo supieron aprovechar, o vieron una manera de aprovecharlo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que el público objetivo debiera ser debiéramos todos conocer nuestro entorno geológico, nuestros recursos naturales, y en particular los niños desde siempre, digamos, aprovechar su curiosidad para lo mismo, que se empapen de dónde están viviendo, dónde estamos viviendo, ¿ya? Porque eso a la larga nos va a permitir tener un país más consciente de los recursos naturales, más consciente de dónde estamos parados, de cuál es nuestro entorno, y a la larga, esperemos, ya es cuidarlo más, ser más proteccionistas con ello, para darle este desarrollo sustentable que mucho se habla, y más se habla que se practica, digamos, o que hay al respecto. O el buen vivir, que otra palabra que estaba antes del desarrollo sustentable, o el vivir bien, ya desde los distintos pueblos originarios de Latinoamérica o del continente incluso. Entonces, ellos tenían una visión de los recursos naturales
más propia. O sea, ¿por qué hoy día la Araucanía está todavía defendiendo su bosque? ¿Ya? Se hacen llamar pehuenche los que viven en los bosques de Araucaria, porque el pehuen es el nombre originario de la Araucaria. Entonces tienen una concepción de su naturaleza, de su entorno, que yo estoy muy de acuerdo con que decía don Guillermo Chong, que el país nos hace, la naturaleza nos hace. Entonces, mientras mejor la conozcamos, mejor podemos vivir en ella, en este territorio. Entonces, ahí mi motivación personal, por lo menos, va por ese lado, ya va por el lado de que debemos reconocer. Y lo quería poner acá también a propósito de que decía Laura, creo que dijo, dependiendo de quién es mi público, cómo lo voy a enfocar, porque uno en particular, yo hago clases en la universidad, mi público todos los días son estudiantes universitarios que están como en el pic de la intelectualidad, están desarrollando sus capacidades, pero muchas veces uno se encuentra con un público, por ejemplo, un jardín infantil, un cuarto y quinto básico, que es más que nada curiosidad, inquietud. Entonces el desafío igual es entretenido, ¿ya? Cómo uno logra llegar a ese público, con qué ejemplos, cómo... entonces el entorno, si uno conoce el entorno del público objetivo, es más fácil que ese público objetivo se cautive con ese ejemplo, se apropie de él. Entonces, bueno, eso quería redondear. Gracias, Alejandro, gracias por tu reflexión, ciertamente. Y a ver, tengo 3 manos levantadas. Rodrigo, Felipe está primero, después Rodrigo, después Cristóbal, por favor. Dan Felipe. Sí, en la misma línea que plantea Alejandro, me gustaría justamente como, quizás, y un poco como comentario o reflexión, que es justamente esto que se ve un poco ahora sobre... bueno, viendo un poco los chicos de Scott of Geology o entre otros que están haciendo, generando comunicación científica, generando actividades y que van más allá solo de generar actividades, están con un cambio de paradigma muy interesante, mostrando justamente cuál es como la geología que debería venir en el siglo XXI. Entonces, un poco también como reflexión, pensando no solo en el cambio climático, la crisis climática, sino que en general en el cambio global que estamos enfrentando, me parece súper interesante ver cómo la participación ciudadana, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años en temas de participación ciudadana y en educación ambiental, y es súper interesante cómo la participación ciudadana puede fomentar, generar modelos de gobernanza. ¿Y a qué quiero llegar con eso? Que en el fondo la comunicación científica se torna tanto más compleja en el sentido de que podemos empezar a lograr interacciones en donde la comunicación científica también se vuelve una herramienta de generación de conocimiento y por tanto de generación de herramientas y probablemente tal, y hablando más como en duro para nosotros que también muchos aquí trabajamos en universidades, de generar publicaciones, en materias, por ejemplo, de gobernanza, en cambio climático, entre otras estrategias que se pueden justamente generar. Y eso me lleva de la mano a lo que es el tema del antropoceno. Entonces ahí quería como, por ejemplo, discutir cómo se ve hoy en día eso. Nosotros vemos, por ejemplo, hemos escuchado mucho de la geología, quizás cómo hacerla más social. Muchas veces vemos que, oye, ¿por qué hay tantos geógrafos quizás metidos en otras áreas? Los geólogos tenemos mucho que decir al respecto. Sin embargo, ¿cómo nos empezamos a introducir? A mí me gusta mucho ver, por ejemplo, temas que son contingentes, temas que son, por ejemplo, la desertificación, la migración, entre otros, también como un problema geológico, un problema del antropoceno. O sea, hoy estamos viendo que el crecimiento exponencial de personas que estamos viviendo, llanamente nos están llevando a ver un cambio en la morfología terrestre. Entonces, el antropoceno hoy, como que siento que trastoca eso, empieza como a delinear en realidad cuál podría ser el geólogo que queremos ver en la próxima generación y en las próximas décadas. Está claro que el geólogo quizás del siglo XX estaba soslayado a otros paradigmas, pero hoy tenemos paradigmas distintos que han mutado en los últimos 10 años. Eso como primera pregunta. Y mi segunda pregunta, mucho más cortita, ¿qué pensamos de Marcelo Lagos, los geólogos y geólogas en general? Y lo planteo por una cosa que dijo justamente Claudia, y también un poco que dijo el doctor Guillermo, que piedra o roca, muchas veces no hemos visto en esa disyuntiva más. De hecho, mi esposa recién me preguntó y me dijo piedra, pero en una charla de geólogo y dijo piedra, y es como, ya, está bien, ¿no? a mí eso muchas veces, me imagino en comunicación de la ciencia nos da un poco lo mismo, pero por ejemplo yo he escuchado comentarios hacia Marcelo Lagos donde se trata de que es poco impreciso,
se trata de distintas se hacen algunas llamados de atención respecto a cuando él habla de ciertos temas, pero sin embargo uno conversa con la gente que no es experta en geología y entiende los temas. O sea, uno agarra el grueso de lo que dijo Marcelo Lagos y la gente común le entendió lo que quiso decir. Entonces, yo quiero plantear un poco esa discusión para saber cómo vemos también la comunicación efectiva y cómo estamos viendo a nuestros pares y cómo poder ir sumando más que irnos criticando. Eso. Claro, no, por supuesto, Felipe, has puesto un tema muy importante y perdona, no quiero llevar directamente la respuesta a los panelistas en este momento porque nos están quedando como un cuartito de hora, vamos a alargarnos un cuartito de hora, pues está muy interesante esto. Y el punto de vista, conversado también con Claudia, el caso de Lagos ha tenido las cualidades de ser capaz de llegar. Y tú ¿dice burradas geológicas? No. ¿Y cuál es el problema entonces que él, como geógrafo, dedicado a la geografía física, no a la humana, ¿verdad?, exponga, y si llega al público, ¿por qué? Entonces ya no estamos en el ambiente de una sociedad geológica, estamos más bien en un ambiente de un colegio geólogo. ¿Qué hacemos como gremio? Y eso en lo personal no me interesa involucrarme. Por ahora, fija, yo a mí me interesa involucrarme en esto, en la difusión, en la geología, y quiero pasar un aviso. La sociedad geológica está haciendo un fuerte esfuerzo, y ahí es como tenemos estos grupos presentes en este conversatorio, ¿verdad? En que entendamos qué son los geólogos hoy día, qué es la difusión que tenemos que hacer, tanto dentro de la academia, difusión a los pares, ¿no es cierto?, como difusión a la comunidad. A ver, Rodrigo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué reflexión nos haces? Muchas gracias. Sí, más o menos en la misma línea. Bueno, yo soy estudiante todavía de la carrera de geología, ya terminando mi pregrado, y básicamente quería seguir un poquito la misma línea, pero muy breve en respecto a la difusión, que siento que hemos hablado profusamente respecto a cómo difundir o qué es lo que debemos difundir, pero también hemos rozado la pregunta sobre para qué difundir. Y cuando nos preguntamos para qué difundir, aparece ahí varios elementos de la geología nacional que ciertamente son muy necesarios de difundir, que son los peligros geológicos, los recursos naturales, el ordenamiento territorial, la escasez de agua, por ejemplo, que es un tema que está hoy día cada vez más en boga y como necesidad. Y también de esa manera quería articular la pregunta para las y los panelistas, o para todos en general, si es que acaso ya no se puede responder por cosas de tiempo, y es ¿para qué difundir? Si potenciamos y multiplicamos y seguimos profundizando la difusión geológica, ¿a dónde queremos llegar? ¿A un país mejor informado, pero para qué? ¿Cuál es el problema que queremos resolver con esta educación más desarrollada y elaborada y extensiva hacia toda la población? Y también colgándome de eso, hago la pregunta y la dejo planteada respecto a cómo incluimos esto también en los currículums. En los colegios, por una parte, por supuesto, que hoy día tenemos una crisis educativa con niños y niñas que llevan 2 años en clases virtuales y probablemente muchos de ellos tienen atraso incluso en cómo aprender a leer. Bueno, en los colegios también tenemos un desafío respecto a la incorporación de estas temáticas, pero también en las universidades, porque, y con esto termino, comenzábamos, ¿cierto?, conversando que el geólogo o la geóloga tiene una naturaleza un poco ermitaña o tal vez un poco huraño, en mi experiencia se habla poco en la universidad respecto a para qué sirve la carrera o la responsabilidad social del geólogo o de la geóloga, y esto también debería ser parte de la responsabilidad, y yo creo que tenemos un desafío por delante que es incluirlo en los currículums y en la formación de los próximos profesionales de la geociencia, sean geólogos, sean geofísicos, sean geógrafos, etcétera, etcétera. Entonces dejo ese comentario, dejo esas preguntas planteadas y también para reflexión, y aprovecho de agradecer la instancia que está sin lugar a dudas muy formativa y muy interesante. Así que gracias a todos. Oigan, a los panelistas les ofrezco el espacio para un poco reflexionar a los desafíos que nos han planteado Felipe y Rodrigo, para luego ir a las consultas de Cristóbal y Luis Naranjo, para un poco ya ir cerrando este evento. Panelistas, a ver, Claudia. Bueno, rápidamente respondiendo a lo del Felipe y el fenómeno Marcelo Lagos, yo creo que efectivamente, como dice Paz en la chat, hay que atreverse. O sea, si tú trabajas en una institución, habla con tu periodista y dile, ¿sabes qué? Si me llama un matinal, yo voy.
porque no hay nada más agradable que uno como periodista del departamento que los profes estén dispuestos a ir a la tele cuando puedan, pero de repente la tele te llama para el noticiero al mediodía, y el profe tiene clase y no puede, o te dice ya que me llamen mañana, y es como, profe, el noticiero es hoy día. Entonces hay una mezcla entre disponibilidad de ciertos temas, de que muchos de repente solo hablan del tema específico. Marcelo Lagos tiene una gracia para la tele, que es que habla de todos los temas. ¿Cachai? Nunca te ha dicho, no, mira, ese no es mi especialidad, yo en realidad hablé con el profesor no sé qué. Entonces, yo creo que está en también los propios geólogos, geólogas, de aprender y hacer y hablar en tele y hablar con todos los medios, desde los portales comunales más pequeños hasta los canales internacionales, digamos. Y ahí los invito, si ustedes están en la escuela, si son de Geología de la Chile, hablen conmigo. Yo en verdad siempre necesito voceros, siempre necesito a alguien que... Y hablen con sus periodistas, con sus comunicadores. A todas las empresas, a todas las instituciones necesitan poner su especialista en medio. Entonces, Marcelo Lagos tiene ese gran valor, que es la cuña fácil. Tú lo llamáis a la hora que lo llamáis y él te va a dar una explicación corta, precisa y concisa de todo lo que estás preguntando. Como periodistas en medio, eso vale oro. Entonces, eso funciona. Y en cuanto a lo que dice Rodrigo rápidamente también, yo creo que sanar el problema mundial de la educación en Chile es una cosa muy ambiciosa. Yo creo que uno tiene que empezar en lo que pueda, como con un niño por Instagram. Nosotros tenemos Geología Tiene la Respuesta, ¿cachai? Iniciativas que un poquito, ¿cachai? Una vez, una cosa, si no leen muy bien, les pasamos por audiovisual, ¿cachai? Yo creo que de repente abordar el elefante o el dinosaurio completo es muy difícil, entonces tratar de a poquito, de mordisco, de ir abarcando. Es muy difícil. Cristóbal, cuéntanos. Sí, bueno, me tocaron un poco las palabras del profesor Chong cuando habló de todos sus logros y de que a veces no se transmitía tan esa como ganas de difundir la ciencia a nuestros estudiantes. Entonces, también lo que decía Claudia en algún momento, de que le pedía algo a Luisa, pero hay muchos otros, inclusive los estudiantes que están dispuestos a abordar estas tareas. Eso me parece súper interesante, de que somos más que los profesores, y muy bueno lo que dijo Rodrigo, de cómo metemos esto dentro de la formación de los futuros geólogos. Porque es relevante, ya la difusión antes tal vez se veía como algo aparte, así como, ya pues, y difundamos también. Ahora hay algo que es ético, como decía también el profesor Guillermo Chong, de que tenemos una misión de transmitir esto, y como lo decía también Felipe, el tema ya de gobernanza. Tenemos responsabilidades, y ya no es de la publicación científica, es de transmitir nuestros conocimientos para las decisiones públicas, las decisiones ya a nivel de Estado. Entonces, es fundamental, claro, que participar en las decisiones de Estado, sí. Pero para poder transmitir participar, esto sí, a los estudiantes, porque ya no puede quedar esto en la voluntad de un profesor o de alguien que hizo la difusión. Tiene que ser de todos los geólogos tienen que tener eso como formación. Rodrigo, perdón, Cristian, lo vamos a dejar hasta ahí para poder a ver si Luis nos dice algo. Luis, ¿tú tienes cámara que mostrarnos? Sí, la apagué por tema de conexión. Vale. A internet. Hola. Bueno, me presento un poquito, soy un alumno ahora que está haciendo el magíster en la Universidad de Chile. Hace poquito me abrí también una página de Instagram donde estoy haciendo infografía, ojalá apuntada como a todo tipo de público para que pueda saber un poquito de geología, y me estoy metiendo un poco en este mundo de la divulgación, y quería también aportar como para reflexionar, que dentro de todo existe un poco en primer lugar existe también para el tema de la divulgación como barrera de entrada mucho el tema de la titulitis, que muchas veces a uno que como alumno o como estudiante o algo dicen, a mí me gustaría comunicar, me gustaría contar un poco de esto, pero no sé cómo llegar a la gente sin que me cuestionen mis conocimientos, porque tal vez no tengo un grado suficiente que les dé la confianza de que yo estoy hablando algo real.
claro, una vez que uno ya es profesor, tiene como esa base, pero eso también sesga mucho la cantidad de gente que puede hacer divulgación y que logre llegar a la gente. Y también un poco, por otro lado, mencionar algo que hablaba Claudia delante cuando mencionaba que, por ejemplo, ya no se maneja mucho en Instagram. También existe un poco de sesgo en cuanto a los canales de comunicación. Usualmente se le tiene mucha preferencia a las vías tradicionales, ya sean libros, ya sean noticiarios, ojalá todo muy serio, pero sobre todo a la audiencia más joven, digamos 30 para abajo, 25 para abajo, casi nadie está consumiendo esos medios de comunicación. Entonces, también hay mucho consumo de redes sociales, y en las redes sociales es otro tipo de lenguaje, otro tipo de comunicación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se va a ver dentro de la comunidad un geólogo que haga TikToks? Esa cuestión básicamente súper, da un prejuicio súper grande. Entonces, el cómo comunicar a gente joven muchas veces lleva ese estigma. El ejemplo más común, los youtubers de divulgación de ciencias, que usualmente tienen esa etiqueta de youtuber, que son mirados súper mal, siendo que a muchos tienen títulos y posgrado que los acreditan. Entonces, quería también agregar eso, que hay que abrirse un poco más a los medios de divulgación que existen como para poder llegar a más gente, para poder abarcar más público, sobre todo el tema del público joven. Interesante, Luis. No sé si el panelista Laura quisiera dar un complemento, porque tú tocaste el tema también de la forma de comunicar, la red social, el lenguaje, ¿no es verdad? Bueno, en realidad lo que dice Luis es cierto, pero una forma, porque, bueno, las personas que ya tienen cierta edad, es como que ya les pasó la micro para colgarse en estas nuevas formas de comunicación en las redes sociales, pero eso no impide a que en sus grupos de trabajo haya gente que se maneje con eso y de esa manera puede llegar con el lenguaje adecuado para ese público. Cuando yo hablaba de tener claro el público, hablaba del público al que yo puedo llegar por como yo soy, por cuál es el público que a mí me motiva, pero estoy totalmente de acuerdo que los públicos son sumamente diversos, y lo interesante de esa diversidad de públicos es que podemos llegar a todos esos públicos en la medida que nosotros tengamos en nuestros equipos de trabajo gente que hable ese lenguaje. Es ese lenguaje del público al que nosotros queremos llegar. Entonces, probablemente si yo me pongo a hacer un TikTok, va a ser un desastre, pero si lo hace una persona joven que maneja el lenguaje de comunicación, tenga una llegada fantástica. Entonces, yo creo que no se trata de limitar los públicos, sino de llegar de la manera apropiada. Perfecto, claro que sí. Oye, a ver, mira, es que está tan interesante lo que hemos estado, porque ahora estamos en la fase de reflexión de todo el mundo. No sé, Guillermo, ¿tienes algo que comentarnos sobre estas reflexiones que nos han hecho? Y recordemos un poco, perdón, como yo lo veo, todos los que han dado estas opiniones, que creo que son muy válidas desde el origen, desde el momento en que la educación nos debe enseñar a comunicar, porque la comunicación también tiene ciertos parámetros técnicos que hay que manejar en cierta forma. Y la otra es esta estandarización del científico que termina siendo una élite intocable e incapaz de decir lo que quiere o lo que debe decir a un público que no son sus pares, ¿no es cierto, Guillermo? Porque las iniciativas del museo, justamente al museo no van los pares, al museo vamos todos. Miramos el museo y nos admiramos ese ordenamiento, admiramos esas piezas preciosas, esas piezas que tienen un tremendo valor artístico, además. Guillermo. No, a ver, una de las cosas que mientras escucho, siempre creo que es más sabio escuchar que hablar, digamos, ¿ya? Y en ese contexto, al escuchar a las distintas personas que se manifiestan, hay algo que se está dejando atrás, digamos.
Y el hecho que se está dejando atrás es que la geología en Chile es una ciencia muy joven, ¿ya? Y recién estamos aprendiendo a ser geólogos, ¿ya? En Argentina la geología tiene cientos de años. Aquí nosotros no alcanzamos a llegar somos del orden de 50 años que tenemos geólogos. Entonces estamos en una plena etapa de crecimiento, en una plena etapa de desarrollo, digamos. Y esa etapa de desarrollo no nos permite ocupar todos los escenarios que tendríamos que ocupar. Por ejemplo, yo tengo mi opinión de Marcelo Lagos. Creo que si fuera buen comunicador no tendría necesidad de dejarse esa barba y esa melena. Yo creo que bastaría, por ejemplo, como era al principio, digamos. Y el hecho de que no diga burrada, no sé, probablemente no las dice ya, pero hay cosas que las diría mejor un geólogo. Y en ese contexto yo creo que las instituciones geológicas de Chile tendrían que tomar ellos en sus manos, digamos, la posibilidad de llevar gente a los medios de difusión para que hablaran por la geología, para que fuera un geólogo el que hablara la geología, ¿sí? Para que fuera, bueno, para que fuera un Guillermo, Guillermo, sí, lamentablemente el tiempo se nos cortó. Me vas a perdonar, Rodrigo Larraguibel, que te hayamos dejado sin la... Tú me diste la palabra, yo no la pedí. No, por supuesto, pero si estamos para esto, para hacer la conversación, y que a la larga, mira, ya me están retando porque nos estamos pasando 12 minutos, cada cual tenemos nuestras actividades también personales que ejercer. Yo, antes de cerrar, primero quería pasarles un aviso. O sea, la Sociedad Geológica está en este camino, tratando de motivar a la comunidad, porque uno de los roles fundamentales escritos en sus estatutos es esto: comunicar la geociencia, ¿verdad? Entonces, estos grupos como de especialidades, como hoy día estamos viendo aquí, la geoética, y no hemos hablado nada en particular de la geoética, hemos hablado de la difusión donde donde Alejandro lidera el grupo. Quiero seguir motivando a este grupo etario, ¿verdad? Con tremendas motivaciones, que yo me identifico cuando también tenía los 30 y tantos en algún momento, ¿verdad? Entonces, creo que es fundamental que sigamos. Entonces los invito a formar parte de la sociedad, los que no son, los invito a pagar las cuotas sociales, los que aún las tienen pendientes en el año en curso, ¿verdad? Porque creo que es fundamental. Si no hacemos esto, no lo hacemos en comunidad, no lo hacemos, el que esté afuera, el que no paga cuotas, evidentemente no puede estar participando puede participar de este foro porque no habría ninguna restricción, pero sin embargo de la decisión del foro, de qué foco voy a poner. Creo que esto, Luisa, te dejo a ti en unos segunditos más la voz. Creo que efectivamente esta temática, este foro no se debe apagar, no se debe concluir hoy día. Debemos seguir adelante, porque creo que hay muchas cosas que como geólogo podemos y debemos hacer, ¿no? Hemos sacado conclusiones como, por ejemplo, facilitar el idioma. Hemos sacado conclusiones, la motivación, ¿no es cierto? Laura nos mencionaba, la motivación de comunicar. Y las motivaciones son múltiples. Hemos hablado también de conocer nuestros recursos país para identificarnos con el territorio donde vivimos, ¿verdad? Y entonces, yo vivo como geólogo en un territorio, pero cualquier otra persona puede vivir como florista en un territorio, o un mecánico en un territorio, o cualquier persona que vive en esta comunidad nacional. Entonces, esa es una misión importantísima que creo nosotros, desde la geología, que somos, como lo dijo Guillermo, los que más conocemos la casa donde vive esta humanidad, ¿verdad? Y entonces, si no la conocemos, si no se transmite eso, vamos a estar siempre discutiendo, conversando antagónicamente respecto a los que hacen el cuidado del medio ambiente. Se ponen en el otro estado. Ustedes lo destrozan. No, señor. Usted no ha entendido el equilibrio, y el equilibrio no es a lo que sus ojos le alcanzan a ver. El equilibrio va mucho más allá de la naturaleza. Bueno, yo por mi parte dejo mi fase con muchas disculpas a Luisa porque me he excedido del tiempo pero estaba muy interesante, y creo que vamos a tener que seguir, Luisa, armando este tipo de conversaciones con tan interesantes personas. Sí, muchas gracias a los panelistas. Sí, Álvaro, muchas gracias, Guillermo. Álvaro, los miembros honorarios no pagamos cuota por si acaso, ¿no? No, por supuesto que no, claro que no. Y usted las tiene ganadas de todas, no se preocupe. Porque parece que estaba cobrando, niño. No, pues si usted no paga cuota. Usted es miembro per se. Una broma, hombre.
Todo el resto le está cobrando. Bueno, Laura, ha sido muy interesante el aporte que tú haces y además en la línea que estás hoy día, que me encantó escuchártelo. Y Claudia, por supuesto, vamos a seguir conversando. Tenemos muchas cosas que seguir conversando, Claudia, porque tú has puesto cable a tierra a varias cosas que de la comunicación son necesarias que nosotros como científicos, técnicos o profesionales del área de la geociencia debemos conocer. Y son muy básicas. Feliz, yo hablo, usted sabe que lo que hago es conversar, converso aquí, converso en la radio, converso, usted me pone play. Oye, bueno, llegamos al final de nuestro conversatorio. Si se fijaron, lo dejamos grabado. Para los que no pudieron conectarse por cualquier problema de agenda o de conectividad. Así que va a quedar grabado. Si después ustedes lo quieren compartir, lo vamos a subir al canal YouTube del grupo de Geoética y también de la sociedad, como para que quede disponible esta conversación. Y como dice Álvaro, esto no se cierra aquí. Este es uno de los primeros conversatorios de un ciclo que quiere Paz liderar. Ella ha sido súper activa, ella estuvo ahí presionando para que esto resultara, así que seguramente por el grupo de educación van a seguir este tipo de conversaciones. Yo ahí en el mail de invitación les colocaba que hay mucho que hacer, ha quedado bastante bien reflejado en este conversatorio y ojalá podamos hacerlo de manera organizada. Eso es lo que yo le comentaba a Álvaro antes de comenzar este conversatorio. De que si unimos fuerzas para divulgar la geociencia, podemos llegar mucho más lejos por la sinergia que podemos crear. Así que los invito a eso, a que participen de manera organizada, y la Sociedad Geológica creo que es el mejor espacio que tenemos a nivel nacional para poder hacer esa articulación, y el grupo de educación, como decía Paz, como decía Alejandro, están muy interesados en este tema, les hace mucho sentido, así que van a haber más invitaciones a conversar y esperamos contar con su presencia, su colaboración para que sigamos trabajando en esto que es tan bonito como la divulgación de la geociencia. Así que yo me despido, muchas gracias a todos, panelistas, organizadores, grupos de especialistas, participantes, estudiantes, profesionales, todos que formamos esta comunidad geocientífica. Así que muchas gracias. Y un aplauso para los panelistas. Y para Muchas Álvaro. gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Chao, cuídense mucho. Gracias. Chao. Cuídense. Chao, gracias por venir, se cuidan. Muchas gracias, que estén bien. Chao, muy bien. Ya. Bueno, Paz, resultó. Gracias, chiquilla. Sí, resultó bien. Chao, Claudia. Chao, gracias, Claudia. Me quedo con gusto. ¿Ah? Y quedamos con gusto a poco. Pero cosa que me llame de nuevo. Yo no tengo ningún problema. Luisa sabe que yo no tengo un problema en apoyar y en participar. Y todo. Gracias, Claudia. ¿Te llamo en 20 minutos, Luisa? Sabes que mi hijo me está esperando hace rato. Ya, entonces te llamo mañana. Sí, hablemos. Chao. Gracias por todo. Cuídense. Bueno, chao Luisa, que esté bien. Hablamos. Cuídense. Chao. Igual. Chao.